El hombre de tiza, por C.J. Tudor. El hombre de tiza es la primera novela publicada por C.J. Tudor en el año 1918. Este thriller psicológico ha sido comparado con obras de autores como por ejemplo Stephen King y Shirley Jackson, debido a su estilo oscuro, inquietante y lleno de suspense. A continuación, ofreceré un análisis literario detallado de esta novela, abarcando aspectos contextuales, temáticos, estructurales y un estudio profundo de los personajes y recursos utilizados. Contexto literario, histórico y sociocultural. Contexto literario. La novela El hombre de tiza se enmarca dentro del género de suspense y thriller psicológico, con elementos de terror. Forma parte de una tendencia literaria contemporánea que mezcla el suspense con los traumas infantiles y el misterio. Esta narrativa tiene paralelismos con la obra de Stephen King, en particular su novela It, por la forma en que alterna entre el presente y los recuerdos de la infancia de los personajes. Se trata de una obra que explora temas como el poder del pasado, la culpa y el lado oscuro de la naturaleza humana. Contexto histórico. Aunque el libro se sitúa en la década de los 80 hasta 2016, la narrativa está libre de referencias y a eventos históricos específicos que afecten directamente el curso de la trama. Sin embargo, el contexto de la infancia en los años 80, lleno de bicicletas, ausencia de tecnologías móviles y la cultura de juegos al aire libre, remite a un tipo de nostalgia que ha sido explotado en varios medios recientes, como por ejemplo en la serie Stranger Things o la misma novela It. Contexto sociocultural. El hombre de tiza refleja aspectos de la vida en pequeños pueblos de Inglaterra, donde el ambiente rural y aparentemente tranquilo se contrapone a la oscuridad que puede esconderse detrás de las fachadas familiares. La novela explora las relaciones humanas, los secretos de las comunidades cerradas y las dinámicas de poder entre los adolescentes y los adultos. Además, profundiza en la influencia que los traumas de la infancia pueden tener en la vida adulta. Descripción del libro. Tema principal. El tema central de El hombre de tiza es el impacto del pasado en el presente, sobre todo cómo los eventos traumáticos pueden marcar las vidas de las personas de manera indeleble. La novela también explora la fragilidad de la memoria, la culpa y la búsqueda de la verdad en medio de la confusión y el miedo. Argumento. La historia sigue a Eddie Adams, quien recuerda su infancia en los años 80, cuando él y su grupo de amigos solían utilizar tizas para dibujar mensajes y símbolos. Un día, las inocentes figuras de tiza los llevan a descubrir un cadáver desmembrado en el bosque, lo que cambiará sus vidas para siempre. Alternando entre 1986, cuando Eddie es un niño de 12 años, y 2016, cuando es un hombre adulto marcado por los eventos del pasado, la novela construye un misterio en torno a quien dejó los hombres de tiza que señalaron el cadáver y quién es el responsable de las muertes que siguieron. A lo largo del libro, Eddie intenta desenterrar la verdad sobre lo sucedido en su juventud, mientras que las figuras de tiza reaparecen en su vida, desencadenando una serie de eventos que lo llevan a confrontar su propio pasado. Estudio de los personajes. Eddie Adams es el protagonista y narrador de la novela. En 1986, Eddie es un niño curioso e imaginativo que, junto a sus amigos, se ve envuelto en un misterio que marca su vida. En 2016 es un adulto solitario que trabaja como profesor y vive una existencia llena de recuerdos dolorosos. La culpa, el miedo y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en su infancia lo persiguen, haciendo de Eddie un personaje complejo y profundamente marcado por los traumas del pasado. Mr. Halloran, el hombre de tiza. Se trata de un enigmático profesor de arte albino que tiene una relación cercana con Eddie en su infancia. El apodo de El hombre de tiza se debe a la forma en que se presenta físicamente, con su piel pálida,
pelo blanco y su naturaleza misteriosa. Su personaje está envuelto en un halo de ambigüedad moral y su presencia es clave en el desarrollo de los eventos. Gav, Hoopo, Metal Mickey y Nicky son los amigos de Eddie durante su infancia, cada uno con personalidades distintas pero un fuerte lazo que los une. A lo largo de la novela, las dinámicas entre ellos cambian y la tragedia y el paso del tiempo distancian al grupo. Metal Mickey es particularmente importante ya que se convierte en un personaje relevante tanto en el presente como en el pasado, y su destino es crucial para la resolución del misterio. Chloe es la hija de Gavin y una representación del nuevo ciclo de vida que sigue desarrollándose a pesar de los traumas del pasado. En el presente, su personaje es un símbolo de la juventud que no está atrapada en los horrores del pasado. Recursos estilísticos y lenguaje utilizado. C.J. Tudor emplea una variedad de recursos estilísticos que enriquecen la trama y mantienen al lector en tensión constante. Por ejemplo, encontramos la analepsis y la prolepsis, la alternancia entre el pasado, 1986, y el presente, 2016, es uno de los mecanismos principales para crear suspense y para revelar poco a poco el misterio central. Tudor utiliza esta estructura temporal no solo para aumentar el suspense, sino también para profundizar en el impacto psicológico que los eventos del pasado tienen en Eddie. Narrador en primera persona. La novela está narrada por Eddie, lo que permite al lector entrar en su mente y sentir de cerca su confusión, su paranoia y su miedo. Sin embargo, esto también introduce dudas, ya que la narración es subjetiva y la memoria de Eddie es poco confiable, lo que genera preguntas sobre la verdad de los eventos. Símbolo. Los hombres de tiza son el símbolo principal del libro. Lo que comienza como un juego inocente entre los niños se convierte en un símbolo de peligro y muerte. A medida que avanzan los acontecimientos, las figuras de tiza representan tanto el misterio como la culpa y los recuerdos traumáticos. Cliffhangers. Tudor usa cliffhangers al final de varios capítulos, lo que mantiene la tensión y el deseo de seguir leyendo. Lenguaje sencillo pero evocador. El estilo de C.J. Tudor es directo, sin grandes florituras, pero logra crear una atmósfera inquietante a través de descripciones detalladas del ambiente y las emociones de los personajes. Tiempo y espacio. Tiempo. El libro transcurre en dos líneas temporales, la infancia de Eddie en el año 1986 y su vida adulta en el año 2016. La narrativa fluctúa constantemente entre estos dos momentos, mostrando cómo los eventos de su niñez siguen afectando su vida en el presente. Espacio. La mayor parte de la historia tiene lugar en un pequeño pueblo de Inglaterra, lo que refuerza la sensación de claustrofobia y la atmósfera opresiva. Los escenarios clave incluyen el bosque, que es donde se encuentra el cadáver, y la casa de Eddie, donde tiene lugar gran parte de su vida adulta. Los espacios juegan un papel importante al reflejar el aislamiento y los secretos que los personajes ocultan. Estructura interna y externa. Estructura externa. La novela se divide en capítulos cortos que alternan entre el pasado 1986 y el presente 2016. Esta alternancia no sigue un orden cronológico rígido, lo que contribuye a mantener el suspense y crear una narrativa fragmentada que refleja el estado mental de Eddie. Estructura interna. A nivel interno, la novela está organizada en torno a la resolución del misterio de quién es el responsable de las muertes y los eventos de 1986. A medida que avanza, Tudor va sembrando pistas y giros argumentales que llevan a una revelación final sorprendente. Conclusión y opinión personal. Conclusión. El hombre de tiza es una novela de suspense psicológico que, a través de una narrativa bien estructurada y un uso efectivo de los saltos temporales, logra mantener al lector en vilo hasta el final. La complejidad de los personajes y la exploración de temas como, por ejemplo, la memoria, la culpa y los traumas infantiles la hacen destacar dentro de este género. Opinión personal.
Considero que El hombre de tiza es una excelente novela para C.J. Tudor, demostrando una gran habilidad para construir suspense y desarrollar personajes complejos. Aunque en algunos aspectos puede recordar a obras de Stephen King, Tudor logra crear una voz propia, especialmente en su manejo de los temas psicológicos. La novela plantea preguntas interesantes sobre la fiabilidad de la memoria y el impacto del pasado y ofrece una trama llena de giros que mantienen al lector enganchado. Se trata de una lectura absorbente y altamente recomendable para los aficionados al género del thriller. Damos paso a un resumen completo de este libro. El hombre de tiza de C.J. Tudor es una novela de suspense psicológico que gira en torno a los recuerdos de la infancia de Eddie Adams, un hombre que vive atormentado por un suceso trágico ocurrido en los años 80. La historia alterna entre dos líneas temporales: 1986, cuando Eddie y sus amigos descubren un cadáver en el bosque, y 2016, cuando ese oscuro evento vuelve a atormentarlo en su vida adulta. En 1986, Eddie, entonces un niño de 12 años, forma parte de un grupo de amigos que incluye a Dave, Hopo, Metal Mickey y Nicky. Como parte de sus juegos, usan tizas de colores para dejarse mensajes y marcar puntos de encuentro. Un día, una serie de dibujos de hombres de tiza los lleva hasta el cuerpo desmembrado de una joven en el bosque cercano. Este hallazgo impacta profundamente al grupo y marca el fin de su infancia. El suceso provoca una investigación policial, pero el caso nunca se resuelve del todo. La vida de Eddie y sus amigos sigue adelante, pero nunca logran olvidar lo sucedido. Durante esa época, Eddie entabla una relación con el profesor Halloran, conocido como el hombre de tiza, una figura enigmática y albina que influye en él de manera ambigua. En el año 2016, Eddie, ya adulto y convertido en un hombre solitario, es sorprendido cuando recibe una carta anónima que contiene una figura de tiza similar a las que dibujaban en su niñez. Poco después, se entera de la muerte de Mickey, uno de sus antiguos amigos. Estos eventos despiertan viejos temores y recuerdos confusos sobre lo que realmente sucedió en el año 1986. La narrativa entonces se centra en el intento de Eddie de desenterrar la verdad detrás de la muerte de la joven y el papel que él y sus amigos jugaron en ese misterio. A medida que Eddie investiga, empiezan a surgir más preguntas. ¿Quién dejó realmente los dibujos de tiza que condujeron al descubrimiento del cadáver? ¿Es el profesor Halloran culpable de algo más que de ser un hombre misterioso? ¿Qué secretos guardan sus antiguos amigos y cuál es la verdadera historia detrás de la muerte de Mickey? Estas preguntas guían el desarrollo de la trama, que está llena de giros inesperados y revelaciones perturbadoras. La novela explora temas como la fragilidad de la memoria, el peso de la culpa y cómo el pasado puede seguir persiguiéndonos en la vida adulta. La narrativa está impregnada de una atmósfera inquietante en la que nada es lo que parece y las verdades se esconden tras una capa de mentiras y malentendidos. En el desenlace, Eddie descubre que varios personajes no son lo que aparentaban y que los eventos de 1986 están más que entrelazados con su vida adulta de lo que creía. El misterio del asesinato se resuelve de manera inesperada, exponiendo las complejidades de los personajes y las consecuencias de sus decisiones pasadas. La conclusión es a la vez impactante y profundamente emocional, cerrando una historia marcada por la tensión psicológica y el suspense.